Bueno, buenas tardes. Hoy contamos con la presencia del profesor Marcos Giacono, que es cardiólogo, topografista y coordina el servicio de topografía del Sanatorio Parque. Nos va a hablar acerca de hipertensión pulmonar. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto venir acá. Vamos a comenzar una clase bien enfocada en lo que es la valoración de la ecocardiográfica. Digamos, no nos vamos a meter mucho en lo que es sintomatología y estudios complementarios, pues vamos bien en lo ecocardiográfico, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta la definición que no es, digamos, ecocardiográfica, sino por cateterismo derecho, para tener una idea de con qué estamos tratando, ¿no? La última guía de hipertensión pulmonar la define como una presión de la arteria pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio. Esto cambió respecto a la anterior, el valor. Pero a la vez tenemos diferencias entre las diferentes hipertensiones pulmonares. Tenemos la precapilar, en la cual la media siempre tiene que ser mayor a 20 en cualquiera de esos grupos, pero la diferencia es que la presión de Wedge tiene que ser menor a 15, o sea, no tiene que haber aumento de las presiones del lado izquierdo, pero con unas resistencias vasculares aumentadas. La precapilar aislada, la postcapilar aislada es aquella que tiene la presión de Wedge aumentada, obviamente generalmente por patología izquierda de cualquier índole, obviamente cardíaca izquierda, y las resistencias vasculares pulmonares son bajas. La combinada, en la que se ven las dos cosas, la resistencia vascular pulmonar aumentada junto con la Wedge aumentada, y después un nuevo subgrupo que es aquella que se produce en ejercicio, con un aumento con respecto del reposo al ejercicio, un aumento mayor a 3 milímetros de mercurio litro minuto. Entonces, esa también es considerada otra forma nueva según las nuevas. Bueno, esto lo pasamos rápido, la clasificación, todos conocemos los grupos de hipertensión pulmonar, aquella idiopática o asociada a otras condiciones de etiología rara es la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha, la de grupo 1. Grupo 2, la más común de todas, aquella que se da por patología izquierda, en que puede ser la aislada o combinada, como dijimos antes, respecto a las resistencias vasculares pulmonares. La producida por enfermedad pulmonar, más común también, no tanto como la izquierda, pero es la que le sigue en frecuencia. Aquella que es por embolia de la vasculatura pulmonar, o sea, la tromboembolia, que sea aguda o crónica. Y por último, algunos desórdenes raros que provocan hipertensión pulmonar de causa no clara o multifactorial. Bueno, este cuadro un poco resumen lo que es la evaluación ecocardiográfica global. Después hay otras mediciones adicionales que son más nuevas o que nos pueden aportar datos, pero estas, digamos, con estas son 12 variables, más o menos es lo que nosotros tenemos que evaluar en todo paciente en que se sospeche hipertensión pulmonar. Entonces, yo creo que digamos, viendo este cuadro y entendiendo, ahora vamos a ir uno por uno, pero entendiendo cada uno de estos podemos tener una muy buena noción de si este paciente tiene alta, baja o intermedia probabilidad de hipertensión pulmonar. Esto está en las guías de hipertensión pulmonar de la Sociedad Europea. Bueno, entonces vamos a ir cuadro por cuadro evaluando estas diferentes variables, ¿no? Acá tenemos en el cuadro A y B, o sea, en los dos primeros apartados, las mediciones de cámaras derechas, sea de aurícula y de ventrículo. Entonces esto, bueno, está en las guías de valoración de cámaras de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Tenemos los valores ahí en este cuadro apartado, pero lo más importante que quiero que se lleven es el tema de la orientación de la medición del ventrículo derecho durante la toma de estas medidas longitudinales, dos transversales y una longitudinal. Como ven acá, entonces tenemos tres mediciones. El ventrículo a nivel medio, a nivel ahí de la base o anular, y el longitudinal. Esto tiene que ser medido con el ventrículo izquierdo centrado en la imagen. O sea, no tenemos que hacer una vista forzada del ventrículo derecho, sino que tenemos que ubicar en la vista clásica apical de 4 cámaras con el ventrículo izquierdo en el centro de la imagen, pero tenemos que rotar el transductor para obtener el máximo diámetro del ventrículo derecho, ¿sí? O sea, teniendo como eje el ventrículo izquierdo, rotamos para ver dónde aparece el máximo diámetro posible de ese ventrículo derecho. Y ahí se toman esas 3 mediciones. Después mediciones adicionales en el paraesternal eje largo, del tracto de salida, y finalmente de la arteria pulmonar y también ahí al nivel del anillo de la válvula pulmonar.
Bien, entonces, el tercer apartado que nos sugiere la guía es la evaluación del aplanamiento septal. Esto es muy importante porque el aumento de las presiones en las cámaras derechas producen un efecto de elongación del ventrículo derecho, donde va perdiendo su eje longitudinal y va tomando una forma en forma de D con el aplanamiento septal, como lo ven acá graficado. Estas imágenes son un poco viejas y de mala calidad, pero son las que están en la guía, pero acá lo vemos representado esquemáticamente y vemos como la depresión que se produce de la cámara derecha sobre el ventrículo izquierdo justamente por el aumento de presión, y además esa elongación hace que se vaya no solamente aplanando, sino también hundiendo hacia el lado izquierdo, e incluso puede adoptar el ventrículo izquierdo en los casos más graves ya la forma de D, como ven acá en esta última parte. Recuerden que la sobrecarga de volumen produce un aplanamiento de ese septum más en la diástole, mientras que la sobrecarga generalmente están combinadas las dos, ¿no? Pero cuando predomina mucho una sobre otra, se produce un aplanamiento sistólico en la sobrecarga de presión y un aplanamiento más diastólico en la sobrecarga de volumen. Ahí vemos un video con una gran dilatación de las cavidades derechas, como vimos antes, que era uno de los signos a evaluar, y el aplanamiento del septum en los dos tiempos, pero más que nada sistólico en este caso. Bueno, la vena cava inferior. Esto no sigue de un orden por ahí que uno vaya a hacer en la práctica, sino que estoy siguiendo el orden de ese cuadro para que sea estructurada la clase y uno pueda repasarla a partir de ese cuadro que me parece bastante concreto. Entonces, la medición de la vena cava inferior. Esto nos va a ayudar a evaluar, más que nada, vamos a tener una idea de la presión que se encuentra en la aurícula derecha, porque eso nos va después a ayudar a determinar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces tenemos, según este cuadro, si está dilatada, que el punto de corte es 21 milímetros o 2,1 centímetros, vamos a tener que si hay una dilatación con compresión inspiratoria, o sea, cuando la vena cava se disminuye en su diámetro más del 50% del reposo durante la inspiración, entonces podemos decir que está dilatada, pero con colapso inspiratorio normal. Le vamos a asignar un aumento de la presión normal que está en la aurícula derecha y vamos a estimarla entre 5 y 10 milímetros de mercurio, teniendo como promedio 8. Cuando las dos situaciones se dan juntas, o sea, no hay colapso inspiratorio y además está dilatada, ese valor lo llevamos a 15 milímetros de mercurio. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, no está dilatada pero no hay colapso, o sea, se invierte, o sea, nos mantenemos en este valor intermedio de 8 milímetros de mercurio que le vamos a sumar a la presión pulmonar. Ahora lo vamos a ver cuando evaluamos la regurgitación tricúspide. Entonces, parámetro importante, muy sensible, poco específico, dilatación de la vena cava inferior, es un parámetro de hipertensión pulmonar sensible y no específico, con estas variables para tener en cuenta a la hora de estimar la presión pulmonar. El tiempo de aceleración de la arteria pulmonar. Entonces, nosotros colocando el pulsado sobre el tracto de salida del ventrículo derecho justo antes de la válvula pulmonar, vamos a tener este flujo que representa justamente el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Normalmente no está pendiente, sino este tiempo desde el inicio de la sístole hasta el pico de velocidad va a ser mayor a 100 milisegundos, como es el primer caso. En el segundo cuadrito vemos que este tiempo está marcadamente acortado y es de 68 milisegundos. Cuando es menor de 100 milisegundos hay una fuerte correlación muy específica con hipertensión pulmonar, y cuando es menos de 65 milisegundos ya es una hipertensión pulmonar casi sin duda y además generalmente severa. Otra cosa que podemos tener en cuenta al evaluar el flujo de la pulmonar es que si tiene este doble notch, un doble pico, está asociado a una hipertensión pulmonar más marcada, ¿sí? O sea, eso es un marcador bastante claro de hipertensión pulmonar. Bien, entonces ahora vamos a los tres parámetros clásicos de ecografía bidimensional sobre la función sistólica del ventrículo derecho. Todos estos métodos están correlacionados con resonancia magnética, y a pesar de que son bidimensionales y algunos, como por ejemplo con modo M, como es el TAPSE, tienen una fuerte correlación con la función sistólica por resonancia y otros estudios también. El primero que vemos acá es la reducción del área fraccional. Este es un parámetro sencillo en el que vamos a tomar una imagen diastólica del ventrículo derecho con las mismas recomendaciones que hicimos que les comentaba antes para las mediciones de los diámetros. Entonces vamos a tomar un área diastólica,
luego en sístole un área sistólica, y vamos a hacer una relación entre que vamos a restar el área diastólica menos la sistólica sobre el área diastólica, multiplicado por 100 nos da ese porcentaje que es la reducción del área fraccional. Normal, cuando, bueno, en este caso normal, acá está en el límite y acá está severamente, disminuida. Cuando es menos de 18% es severo, entre 35 y 18 seríamos de una disfunción moderada. Bien. Bueno, después pasamos entonces al TAPSE, que es una medición de la contracción longitudinal. ¿Por qué se utiliza tanto el TAPSE y no a lo mejor otros parámetros, digamos, que puedan representar más geométricamente el ventrículo derecho? Porque las fibras de contracción principales del ventrículo derecho son longitudinales, que son las subendocárdicas. Entonces, un TAPSE conservado nos habla de que esa función principal que tiene el ventrículo derecho, que es la longitudinal, está conservada. Cuando ese valor es mayor a 17, se considera normal, y menor está disminuida. Acá están siempre los valores de referencia de la guía, pero esos son los puntos de corte. Por último tenemos la onda S tisular, que esto es a través del Doppler tisular del anillo tricuspidio. Nos colocamos justamente en la unión de la pared libre con la válvula tricúspide y evaluamos mediante Doppler tisular la velocidad de esta onda S positiva, que es la primera que se produce luego de la contracción isovolúmica. ¿Sí? Fíjense, la diferencia es mínima, ¿sí? entre lo que es esta espiga tan finita, que es la contracción isovolúmica, versus esta curva un poco más redondeada, que es la verdadera curva, la verdadera onda S'. ¿Sí? Esta tenemos un punto de corte de 10 centímetros por segundo para la normalidad. Menos de esos está disminuido. Bueno, luego seguimos con parámetros, digamos, bidimensionales, como es el tamaño de la aurícula derecha. Lo podemos medir por área, pero las guías sugieren hacer el volumen indexado. Esto es de las últimas guías digamos, de recomendación de valoración, sí, de valoración del ventrículo derecho. Teníamos antes como parámetro clásico el área de 18 centímetros cuadrados, pero no estaba ajustado ni para sexo, ni para peso ni altura. Ahora, en las últimas guías tenemos un punto de corte que es diferente para hombres y mujeres, como punto de corte máximo, porque el parámetro es menor, pero el máximo sería 32 mililitros sobre metro cuadrado para hombres y 27 mililitros sobre metro cuadrado para la mujer. También, bueno, después vamos a ver más adelante, se puede medir por 3D, que tiene muy buena correlación pronóstica esa medida. Bien, ahora sí, este es el parámetro quizás más clásico y con mayor peso, digamos, que tenemos en la ecocardiografía, por lo menos la tradicional. Después vamos a ver el strain, que también aporta información pronóstica muy importante, pero la velocidad de regurgitación tricuspidia nos da una idea de la presión, nos acerca, digamos, a lo que son los valores de presión sistólica de la arteria pulmonar. Nosotros sabemos que por la ley de Bernoulli, si multiplicamos 4 por esa velocidad de regurgitación al cuadrado, nos da el gradiente de presión entre las dos cámaras que estamos evaluando separados por esa válvula, que es la tricúspide, o sea, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, si nosotros evaluamos esa diferencia de presión y aplicamos la ley de Bernoulli, nos da el gradiente de presión. En este caso, tenemos acá 31 milímetros de mercurio. No sé por qué está medido dos veces, en las dos ondas está medido. 31 milímetros de mercurio. Si nosotros a ese valor le agregamos un valor estimado de la aurícula derecha, que recuerden que lo estimábamos a partir del comportamiento de la vena cava, si estaba dilatada y si colapsaba, entonces sumándole 3 a 5 milímetros de mercurio si la vena cava es normal, de 5 a 10 si estaba dilatada o no colapsaba, y 15 milímetros si estaba dilatada y no colapsaba, entonces vamos a tener una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Estos parámetros que parecen tan, digamos, dependientes de tantos valores, de tantas mediciones, así todo tiene muy buena correlación con cateterismo derecho, a pesar de que sean tan derivativos, ¿no? Bien, otra evaluación que tenemos que hacer es la presencia de derrame pericárdico. De esto no hay mucho para hablar. La presencia de derrame pericárdico no solamente es un parámetro digamos, que utilizamos para estimar la probabilidad de hipertensión pulmonar. Después este tema de la probabilidad lo vamos a ver al final de la clase. Pero es un parámetro a tener en cuenta. Es sugestivo de hipertensión pulmonar, aunque obviamente poco específico. Pero lo más importante es que cuando sabemos que tiene hipertensión pulmonar y hay presencia de derrame pericárdico, es de peor pronóstico. O sea, es un indicador pronóstico.
Bueno, medidas adicionales. Entonces, todo, hasta el punto anterior resume el cuadro, digamos, que propone la guía como los parámetros clásicos de evaluación de hipertensión pulmonar. Pero después podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, en la regurgitación de la arteria pulmonar, que lo vemos en el mismo lugar con el continuo, digamos, en el eje corto de grandes vasos, trazamos un continuo a lo largo de la arteria pulmonar y a lo largo de la válvula, y cuando, digamos, el jet es central y nos puede dibujar, no sé, nos puede dibujar un buen jet de regurgitación pulmonar, podemos medir el pico de este jet regurgitante y el menor valor antes del stop, ¿no? Con esos valores, si nosotros le sumamos la presión estimada de la aurícula derecha, como habíamos hablado con la vena cava, podemos tener, en el caso del menor valor, la presión diastólica de la arteria pulmonar y en este caso del mayor, la presión media de la arteria pulmonar, ¿sí? Estos parámetros también fueron validados, digamos, comparativos con catetería. Hay que tener mucho cuidado cuando la insuficiencia pulmonar es de mayor severidad que leve, ya no tiene tanto, este parámetro ya empieza obviamente a perder especificidad, y también en situaciones de alto flujo, o sea, de hiperdinamia, ¿no? Bien, luego el tiempo de relajación isovolumétrica, lo vimos antes cómo se medía, es esta espiga de acá, si podemos medir este tiempo que es perdón, sería la relajación es esta, cuando es mayor a 75 milisegundos es un indicativo de hipertensión pulmonar, cuando es menor a 45, si mal no recuerdo, es muy poco probable la presencia de hipertensión pulmonar. No es algo que yo particularmente no uso este parámetro, pero bueno, está como medida adicional. Bueno, otras medidas adicionales. Este es un parámetro bastante nuevo. Podemos hacer una relación entre lo que es el pico de velocidad de regurgitación tricuspidia sobre el BTI del tracto de salida del ventrículo derecho. Y si esta relación es menos de 0,15, es normal. Más de 0,15 es un indicativo de hipertensión pulmonar. Después podemos también calcular el valor de la resistencia vascular pulmonar en unidades de Woods, haciendo la regurgitación tricuspidia sobre el BTI del tracto de salida, igual que el anterior, por 10, y todo esto entre paréntesis más 0,16, nos da el valor en unidades de Woods de la resistencia vascular pulmonar. Todo esto para cuando nos queda duda si digamos, podemos empezar a discernir, obviamente que no reemplaza el cateterismo derecho, pero nos puede discernir o por lo menos dar una idea si es una precapilar o postcapilar, ¿no? O combinado. Bueno, ¿qué nos puede aportar también el transesofágico como valoración adicional? Es bueno para la evaluación de shunts sistémico pulmonares, obviamente, esto es digamos, el gol estándar en ecocardiografía para cualquier tipo de comunicación o shunt. Nos permite evaluar también severidad y la contribución, si en el caso de que sea, por ejemplo, una valvulopatía, obviamente, por la mejor valoración que tiene el ET para este tipo de patologías. Y también, bueno, nos podemos ayudar con el ET3D en el caso de comunicación interauricular, que nos permite medir exactamente el orificio de la CIA, ¿no? El área, mejor dicho, tridimensional. También nos permite la evaluación estructural o de masas derechas en aquellos casos en las que la ventana transtorácica es dificultosa o insuficiente. Bueno, después nos podemos apoyar en el ecoestrés. Esto es bastante nuevo, digamos, antes no se solían pedir ecoestrés. No creo que sea tampoco algo que se esté haciendo en todos los laboratorios, pero sí es una herramienta que se han hecho estudios y bastante importantes con respecto al grupo este que mencionábamos en la guía de hipertensión pulmonar de la hipertensión asociada a ejercicio. Estos son pacientes que a lo mejor tienen una disnea que no se sabe la causa, que tienen algunos factores de riesgo o alguna sospecha de hipertensión pulmonar, pero en el eco de reposo no tenemos ninguno de estos parámetros que evaluamos, o por lo menos la probabilidad de hipertensión pulmonar es baja. Si nosotros lo sometemos a un ejercicio, vamos a ver que tenemos un aumento desproporcionado de la presión pulmonar. Recuerden que toda persona que hace ejercicio tiene un discreto aumento de la presión pulmonar por el hiperflujo que se genera, incluso los atletas tienen un aumento bastante pronunciado del mismo. Pero se vio que con un aumento, hay algo que no mencioné que me acabo de dar cuenta, en la regurgitación tricuspidia, las guías no, a pesar de que es un parámetro clásico y que lo seguimos informando en el 100% de los ecos, la PSAP, la presión sistólica de la arteria pulmonar, no es un parámetro que sea muy fidedigno por el hecho de que estamos utilizando estas medidas de la vena cava inferior. Entonces, en los últimos años se utiliza más que nada la velocidad máxima de regurgitación tricuspidia, o sea, el parámetro directamente sin la ecuación de Bernoulli, la velocidad pico de regurgitación tricuspidia.
Esta cuando es mayor a 2,8 ya es sugestiva de hipertensión pulmonar y cuando es más de 3,4 es muy sugestiva de hipertensión pulmonar. Entonces, entre esos valores de 2,9, mejor dicho, pues 2,8 es como el límite, digamos, en que es esa zona gris, 2,9 a 3,4 metros por segundo de velocidad de regurgitación circunfluyida es sugestivo y más de 3,4 muy probable. De hecho, le ponen las guías de función de historia. Exactamente. Sí, ya se utiliza incluso también para cualquier otra patología de aumento de las presiones, digamos, sean izquierdas, pulmonares, lo que sea, ya este valor es mucho más importante que a lo mejor esta sistólica pulmonar. ¿Por qué? Porque es menos derivativa de otros parámetros. Y por ahí, bueno, que si hay una insuficiencia respiratoria masiva, severa o masiva, y yo un TAP severamente disminuido, tampoco es un parámetro, porque obviamente no tenemos, digamos, en el segundo caso no tenemos función de bomba como para que levante. Claro, exactamente. Sí, sí, después vamos a hablar de los pitfalls, digamos, de las... No, está bien, está muy bien el comentario. Todo esto tiene un montón, digamos, de situaciones hemodinámicas en las que estos parámetros no son suficientes. Por ejemplo, como mencionaba él, la regurgitación decúbita severa hace que no se pueda levantar gradiente, como dijo Germán, entre las dos cavidades, entonces esa velocidad pico sistólica no tiene real valor. Después se pueden hacer índices, digamos, con otros parámetros que vamos a ver más adelante, como para subsanar estas deficiencias, ¿no? Ni hablar también en la disfunción de ventrículo derecho, que también lo vamos a tocar más adelante. Bueno, entonces hablábamos del ecoestrés en la hipertensión pulmonar, en que los individuos normales tienen un aumento normal de la presión pulmonar y los atletas más exagerado todavía, pero cuando la velocidad de regurgitación decúbita, esto venía del caso, supera los 3,4 metros por segundo en ejercicio, ahí entonces podemos hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar asociada a ejercicio. Que son pacientes que probablemente vayan a desarrollar hipertensión pulmonar o que tengan formas menores, pero sí si se hacen los estudios de perfusión de oxígeno y todo lo demás, están alterados en estos pacientes. Bien, también otro parámetro que nos podemos utilizar, dada la compleja anatomía que tiene el ventrículo derecho, la forma geométrica muy compleja y el hecho de que la ventana muchas veces no es suficiente en el apical de 4 cámaras para determinar todas las alteraciones que puede tener. La valoración del ventrículo derecho, que ya tiene incluso software propios que lo miden solamente tomando las vistas clásicas, el software identificando algunos puntos nos toma una valoración completa y nos hace un volumen completo tridimensional del ventrículo derecho. Esto nos permite menor infraestimación y mayor reproducibilidad para los parámetros, sobre todo de volumen y fracción de eyección del ventrículo derecho. Tenemos incluso puntos de corte, que la fracción de eyección menos del 44% tridimensional es patológica, y un volumen límite para fin de diástole de 89 mililitros sobre metro cuadrado. Además, es importante saber que diferentes etiologías de hipertensión pulmonar generan remodelados diversos en el ventrículo derecho, que es muy difícil de valorar a veces en un bidimensional, y esta herramienta nos puede dar información sobre qué tipo de remodelados. Sabemos que, por ejemplo, la hipertensión arterial pulmonar genera mayor dilatación, más hipertrofia y más deterioro de la función sistólica. En los estudios hay un estudio importante sobre hipertensión pulmonar y eco 3D que no lograron una asociación significativa entre lo que son los volúmenes del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar. Sí lo demostraron con el remodelado esférico de la aurícula derecha. Cuestiones, digamos, a lo mejor del diseño experimental o los tipos de pacientes, pero bueno, se demostró una diferencia significativa, que el volumen aurícula derecha por eco 3D tenía una fuerte correlación con el pronóstico de esa hipertensión pulmonar. Acá estaba el cuadrito de este estudio, ahí vemos, bueno, no se ven bien las referencias, pero justamente la aurícula derecha es la que tiene la significación estadística en este cuadro. La línea está fuerte, ¿no? Siendo que la fracción de eyección y el volumen del ventrículo derecho no fueron significativos en este estudio. Bueno, el strain de ventrículo derecho. Este es un capítulo importante, porque sí ya tenemos metaanálisis, digamos, que sugieren una fuerte asociación y un fuerte valor pronóstico del strain de ventrículo derecho. Todavía hay discrepancias entre si hay que usar digamos, digamos, las paredes del ventrículo derecho, incluido el septum, o hay que hacer solamente el strain de la pared libre. En los estudios más importantes se está utilizando la pared libre. ¿Por qué? Porque el septum obviamente tiene fibras del ventrículo izquierdo que entorpecen la medición correcta del strain.
Entonces muchos se están inclinando por hacer solamente el strain segmentario de la pared libre. ¿Sí? En la vista clásica de 4 cámaras, simplemente con el software, digamos, de strain del ventrículo derecho, se mide. Los valores de referencia para pared libre son un poquito mayores que para el strain longitudinal global, sería. ¿Por qué es importante el strain? Justamente estuvimos hablando de toda esta anatomía compleja que tiene el ventrículo derecho, que es muy difícil explorarla por completo en un eco bidimensional, y además el hecho de que solamente tengamos dos tipos de fibras circunferenciales y longitudinales hacen que el strain longitudinal sea un importante marcador de la función sistólica. Y el hecho de que solamente tengamos que tomar algunos, digamos, la pared libre en el apical de 4 cámaras y que eso nos dé un buen parámetro de lo que es la función global del ventrículo derecho, a diferencia por ahí del TAPSE, que es solamente la excursión del anillo, hace de que esta herramienta sea tan importante, ¿no? Hay estudios que demuestran que en hipertensión arterial pulmonar el TAPSE, la reducción del área fraccional y la fracción de eyección pueden ser normales con strain de BD reducido. O sea, nos habla de una alteración subclínica como tantas veces hemos escuchado en el ventrículo izquierdo, ¿no? También hay estudios que demuestran una fuerte asociación entre el strain longitudinal global, mortalidad por cualquier causa, eventos cardiopulmonares y mortalidad cardiopulmonar. Hay otro estudio que dice que un strain de BD menor a 19% es un fuerte predictor independiente de mortalidad por cualquier causa. Y por último, un estudio también, que está acá en el cuadro, ahora lo muestro, el strain longitudinal de pared libre sobre la estimación de la sistólica pulmonar es un fuerte marcador pronóstico. Ahí, bueno, acá está el tema de la asociación con mortalidad global y eventos cardiopulmonares. Fíjense, los strain menores del 15% son la línea roja. Fíjense la diferencia estadística que tiene con los valores normales mayores a menos 25. Recuerden que son valores negativos, ¿no? Bien, y este es el otro estudio que mencionaba sobre esta relación strain sobre la presión pulmonar, con una fuerte diferencia cuando se toma un punto de corte de 19 para de 0,19, perdón, para esta relación. Este es el metaanálisis de los estudios de un estudio con strain, de los estudios hechos con strain de BD. Fíjense, acá está comparado, me pareció muy importante esto, que está comparado el strain de pared libre con los diferentes parámetros que estuvimos mencionando, los clásicos, la presión pulmonar, la S tisular, la fracción la reducción del área fraccional y el TAPSE. En todos estos análisis fue más predictor el strain longitudinal que los otros que mencioné, ¿no? Bien, después, esta es una cosa aparte, que es la diferenciación en hipertensión aguda versus crónica. O sea, la famosa diferencia entre si es un TEP agudo, que es la condición clásica, versus una hipertensión pulmonar de otra cosa, o una embolia pulmonar crónica en el peor de los casos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos encontrar en estos pacientes? Obviamente, la presencia de un trombo cardíaco derecho, no hay duda de que se trata de una embolia pulmonar. El espesor de pared libre, o sea, la hipertrofia de pared libre, obviamente va a estar más frecuente en casos crónicos, no en agudos, porque lleva tiempo en remodelarse. Entonces, cuando es menor a 5 o menos milímetros de pared libre, nos sugiere de que la hipertensión es aguda. La regurgitación tricuspidia de 3,4 metros por segundo, como le dije, siempre nos habla de una hipertensión más crónica, ¿sí? En los casos agudos, ese valor de regurgitación tricuspidia no suele ser alto. Y tenemos también un tiempo de la aceleración de la arteria pulmonar que habíamos hablado. En los casos agudos va a ser generalmente menos de 60 milisegundos, o sea, muy marcado el acortamiento. El signo de 60-60, el clásico marcador de una hipertensión pulmonar aguda. ¿Qué quiere decir esto? Ahí lo tenemos en un gráfico, me parece. Bueno, esta es la velocidad de regurgitación tricuspidia, que es baja, no es tan alta en la hipertensión aguda y es alta en la crónica. Y el signo de 60-60. Vamos a tener una presión pulmonar menos de 60 milímetros de mercurio, sugiere agudo, y un tiempo de desaceleración menor, perdón, antes puse al revés esto, que el agudo es el que más acorta el tiempo de aceleración. El notch sistólico temprano, fíjense, justamente en este cuadrito está también el notch que tiene estos dos picos sistólicos, el flujo pulmonar. Nos habla de una hipertensión pulmonar aguda e importante, sobre todo. El signo de McConnell, que es la disfunción, digamos, longitudinal, pero con una fuerte hiperdinamia de los segmentos apicales. Este es un signo clásico también de embolia pulmonar aguda. Y el agrandamiento de la aurícula derecha, obviamente, por una cuestión de tiempo, en la aguda va a ser menor que en la crónica, ¿no?
Entonces, con esos parámetros podemos diferenciar, o por lo menos acercarnos a diferenciar entre una hipertensión crónica versus una aguda. Acá están los pitfalls que estuvimos hablando. Tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones que nos pueden llevar a error. Factores técnicos, por ejemplo, la alineación con el jet regurgitante o con la excursión del anillo tricuspidio. Alteraciones del ritmo, la FA siempre entorpece cualquier tipo de medida de este tipo. La existencia de bloqueo de rama izquierda, la conducción AB o el hecho de que haya marcapasos o marcapaseo activo. Bueno, después, por ejemplo, si hay obviamente comunicaciones entre ambas aurículas, digamos, la anatomía del ventrículo derecho va a estar aumentada y nos va a dificultar muchísimo lo que es la evaluación de la presión pulmonar o de la verdadera, de los valores, por lo menos, de hipertensión. La severidad de la regurgitación, que ya lo hablamos, por supuesto hay que tener muy en cuenta de que cuando la regurgitación es más que severa, más que moderada, el parámetro de sistólica pulmonar es muy limitado. Se puede entonces, creo que lo tengo... No estaba, pensé que estaba un cuadro que mostraba la relación con de la presión pulmonar con el TAPSE, que también podemos usar ese índice para disminuir el error. La dilatación del ventrículo derecho, por ejemplo, la disfunción del ventrículo derecho va a hacer que ese gradiente también entre aurícula y ventrículo disminuya, entonces vamos a tener limitaciones para eso. Y por supuesto siempre evaluar lo que es la parte izquierda cardíaca, que va a ser la causa más frecuente, y tenemos que descartar que haya valvulopatía o disfunción ventrículo izquierdo y aumento de las presiones de llenado izquierdo, nos van obviamente a acercar al diagnóstico del grupo 2, ¿no? Finalmente, entonces, con todos estos parámetros evaluados, se sugiere este cuadro para determinar la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Esto es algo que en la mayoría de los profesionales, me incluyo, no hacemos en el informe, en las conclusiones, no utilizamos esta clasificación de alta, baja o intermedia probabilidad, pero es lo que sugiere realmente la guía a la hora de llenar el informe, ¿no? Ecocardiográfico. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la velocidad de regurgitación tricuspidia. Si es menor a 2,8, obviamente eso es de baja probabilidad, hablamos de ese intermedio de 2,9 a 3,4 que es subjetivo, y más de 3,4 metros por segundo es altamente subjetivo. Entonces, en el caso de que tengamos más de 3,4, no vamos a necesitar ningún parámetro adicional y la probabilidad de hipertensión pulmonar es alta. Cuando tenemos menos de 2,8 metros por segundo de velocidad, tampoco, digamos, podemos utilizar otros parámetros y si están presentes, que ahora los vamos a ver, podemos todavía tener una probabilidad intermedia. Si no hay otros parámetros adicionales de hipertensión pulmonar, de todos los que hablamos en ese cuadro, y la velocidad es baja, obviamente la probabilidad es baja. Ahora, si tenemos velocidad intermedia, entonces nos tenemos que asistir con todos estos parámetros. Fíjense, acá hay 3 categorías de todos los parámetros que estuvimos hablando. Entonces, categoría A, B y C, esto es simplemente para dividirlo, pero tiene que haber al menos 2 parámetros de dos conjuntos diferentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, una dilatación del ventrículo derecho, que acá lo pone como la relación entre ambos mayor a 1, o sea, mayor a favor del ventrículo derecho, con un tiempo al pico disminuido, entonces ahí sumamos 2 parámetros de 2 conjuntos diferentes, y si tenemos una velocidad intermedia, junto con esos 2 parámetros, la probabilidad se transforma en alta. ¿Me siguen? Bien, caso contrario, si es 1 o ninguno, entonces la probabilidad sigue siendo intermedia, o si la velocidad es baja. ¿Sí? Bien, conclusiones. Entonces el ecocardiograma es una valiosa herramienta en la evaluación de la hipertensión pulmonar. Tenemos múltiples parámetros hemodinámicos y estructurales para su correcta investigación. Nos permite, nos arroja información diagnóstica, etiológica y pronóstica con todos estos parámetros. Podemos diferenciar entre formas agudas y crónicas, y las nuevas herramientas, principalmente del strain, nos aportan información pronóstica importante. ¿Son todos? ¿Tienen alguna pregunta? Marco, sí. ¿el strain es algo que si vos estás viendo que puede ser, se lo hacer en el momento? Tenés que tener el software, digamos, que se paga adicional en general. Cuando vos compras el equipo podés pagar el software para medirlo. La medición hoy en día con los equipos modernos es rapidísima. Solamente se toca un botón y en algunos hay que indicar algunos puntos de referencia, digamos, anatómicos.
algunos incluso nada, absolutamente nada. Con la ventana de 4 cámaras, strain ventrículo derecho y lo hace automáticamente. A veces hay que hacer algunas correcciones si vos ves que te muestra, digamos, cómo hizo el seguimiento de la pared durante todo el ciclo cardíaco, y si ves que por ahí se perdió un poco, podés hacer algunos ajustes, pero en general se trata de tocar lo menos posible. ¿Por qué? Porque mejora la reproducibilidad y además que es un software sumamente automático, entonces ir a modificarlo siempre embarra un poco el resultado. Si realmente estás seguro de que está muy, el software no lo pudo traquear bien, bueno, ahí sí lo haces, pero lo menos posible. Y nos arroja directamente el valor con el gráfico, digamos, segmentario del strain por cada segmento. Pero el único que verdaderamente está validado es el strain longitudinal global, o sea, el que hace el promedio de todo eso, esa valoración segmentaria. Y algunos software ya incluso te permiten hacer el de pared libre automáticamente. Con respecto a la rubricación de custodia, sería el gradiente nos sirve para calcular el valor de presión histórica arterial pulmonar estimado y la velocidad pico para ver la probabilidad de hipertensión pulmonar. De vuelta. O sea, con respecto a la rubricación tricúspide, sí. tenemos dos parámetros, o el gradiente sí, el gradiente, o claro. la velocidad pico. Exactamente, claro. El gradiente, o sea, son los dos derivados de la velocidad, porque vos lo que estás midiendo en esa regurgitación es el pico de velocidad. También podés hacer una valoración de la media pulmonar con el BTI, eso también es un parámetro que se puede usar. El BTI de la regurgitación más la presión de la aurícula derecha te da la presión pulmonar media. Pero bueno, el clásico es la velocidad pico, nos da dos valores. Uno es de la velocidad, que es el que usamos para digamos, la alta, baja o media probabilidad, y después el valor de la sistólica pulmonar derivado de la suma de la presión en aurícula derecha. Recuerden que esta regurgitación es 2,8, hasta 2,8 digamos, se considera que puede ser fisiológico, entre 2,8 y 3,4 ya es sugestivo, y más de 3,4 es altamente sugestivo. ¿Y el de la presión pulmonar que informan siempre? Es que ya no lo dividimos por presión pulmonar. Hasta 35 milímetros de mercurio se considera normal, ya 40 se considera aumento de la presión sistólica arteria pulmonar. Pero no vamos a informar hipertensión pulmonar solamente por ese valor de sistólica pulmonar. Si ya tenés más de 3,4, que creo que está asociado, corregime Germán, creo que es más de 55 milímetros de mercurio, una de 3,4. Bueno, se puede hacer fácilmente el cálculo, ¿no? Ya tenés más de 55 milímetros de mercurio, bueno, sí, ya podés con seguridad porque tenés una velocidad pico, como vimos, que con más de 3,4 no necesitas ningún parámetro adicional para decir alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Entonces ahí sí, si tenés los dos valores, sistólica pulmonar de 55, 60, sí, ya tiene hipertensión pulmonar. Salvo que esté, no sé, mal medido, pero bueno, eso ya depende de la habilidad de cada uno. Cuando hay, por ejemplo, una CIA, un grupo o algo, eso no está sobrevalorando la verdadera presión pulmonar. O... dificulta la medición porque podés te puede molestar, digamos, el jet ¿cómo se dice? El jet de la comunicación puede estar dificultando la valoración de la regurgitación tricúspide, pero va a tener dilatación de cavidades derechas, o sea, todos los otros signos, o sea, difícilmente solamente tengas el valor de la regurgitación pulmonar para estimar si una CIA está produciendo algún trastorno hemodinámico. Lo primero que va a tener es dilatación de cavidades derechas, vas a tener aplanamiento septal, movimiento sincrónico, de todo. Sí, creo que hay dos colecciones médicas donde no aplica la valoración de presión regular por HLT. Es la CIB y el ductus, justamente. Es bastante difícil. En la CIB, la fórmula de cálculo de la presión arterial sistólica medida por magnitos, la presión arterial menos el gradiente de la CIB más la presión ventricular derecha. Es difícil porque, digamos, para poder calcularlo así necesitamos alinearlo perfectamente con el jet de la CIB, lo cual depende de la localización del pico. Entonces muchas veces no se logra cuando no te alineas bien y no puedes medir el gradiente pico, no podés calcular la presión pulmonar. Si la ves muy bien, es una CIB subaórtica, o sea, que salen bien, no la 2. No. En el eje corto de grandes vasos, que te alineas bien y puedes medir bien, bueno, la presión del brazo, menos el gradiente pico de la CIB más la derecha te da con bastante sangre. No te puedes alinear bien, no. Lo actual es que uno no se alinea bien, subestimás, entonces no sirve la presión. El ductus no debería hacerlo. En todo el resto de las patologías aplica el tema de Perdón que no me ahondé en cardiopatía congénita, que estaba dentro del tema de la clase porque no me sentía idóneo para hablar del tema, así que lo dejé. No, solo lo único que es de congénita, que saber que en esos dos casos no se
como Sí, que no se obviamente, eso es Después importante. tenés que- Esto es verdad, eso no lo mencioné. Esto es importante tener en cuenta esto en ausencia de patología de la válvula pulmonar. No sí del tracto de salida, que son, digamos, algunas frecuentes de congénita, o de la válvula en sí, obviamente que desestima cualquier correlación entre esa regurgitación tricuspida y lo que está pasando en la vasculatura pulmonar. Esto es teniendo en cuenta que tenemos una válvula pulmonar completamente normal. Sí, y una tricuspida normal en el caso de Exacto. cuando valoramos la presión sistólica. Siempre que hay una valvulopatía estructural que genera un reflujo, ahí ya no está más. Se pierde, claro. Ese reflujo ya no refleja más la presión. Está Exactamente. reflejando la magnitud. Y si bien no son frecuentes las valvulopatías estructurales, la primaria, pulmonar y tricuspidia, hay algunos. Claro. Sí. Y en el caso de que sea la propia hipertensión pulmonar la que esté produciendo esa valvulopatía con dilatación en el anillo, digamos, y que ya no nos sirva como parámetro de esa regurgitación, tenemos todos los adicionales de los que hablamos. O sea, cualquiera de todos esos otros no van a estar indicando, obviamente, un aumento de la presión pulmonar. No, Marcos, y lo que dijiste vos, que lo nombraste sobre todo con la nueva definición, el tema de informar presión pulmonar media, si la podés sacar, o sea, está ahí también, Exacto. puede ser un dato más. Sí, pero sí, no sí, sé si sí, lo pone no, como algo, exacto, o sea, yo es más una evaluación semi-cuantitativa dando todos los parámetros. Exactamente. Sí, me parece como dato adicional. De hecho, nosotros estamos haciendo un grupo de hipertensión pulmonar con los que hacen insuficiencia cardíaca y bueno, de los reumatólogos y todos los que derivan pacientes. Hicimos justamente una plantilla específica de hipertensión pulmonar y están todos estos parámetros. O sea, hicimos un apartado aparte, pero o sea, en la conclusión, por supuesto, eso no. Eso es para cateterismo derecho, son todos parámetros mucho más específicos que nosotros podemos dar a lo mejor una aproximación o un dato adicional o incluso para investigación. O sea, pero no, cateterismo derecho siempre prima, todo lo demás, esto es el primer paso, el primer abordaje, ¿no? En caso, ten en cuenta cuando la hipertensión, sea primaria o sea de algún otro origen, es crónica, se dilata muchísimo en las cámaras derechas y se crea una de severísima. Ahí ya no refleja más tampoco la presión. Cuando funciona, ya que se dilata tanto el anillo y los reflujos son tantos, la BD y aurícula funciona como una cámara única y ya prácticamente no hay diferencia en la presión. Por eso es todos los casos donde deja de tener utilidad la medición de la asociación sistólica. En la inducción por ejercicio, digamos, tiene que ser intraejercicio valorada, ¿no? En el Muy bien, sí, ejercicio, intraejercicio. Baja rápidamente a diferencia de lo que es la función diastólica del izquierdo que se puede evaluar por ejercicio dentro de los 2 minutos, 3 minutos. Esto tiene que ser intraejercicio porque baja rápidamente la presión pulmonar por esfuerzo, un buen aporte. Por eso, en la última clase vimos de ecoestrés, que decía yo que es un parámetro, porque él habla un poco, Marcos habla del ecoestrés en hipertensión pulmonar, creo. Y después hay una medición de la presión en ecoestrés de otras cuestiones que hablamos, que siempre hay que medir lo primero y lo otro, el primer parámetro. Lo usamos a la presión pulmonar, en ecoestrés lo usamos. En el caso de la hipertensión pulmonar, se describe, no, yo nunca lo he hecho, ni se usa mucho, pero en familiares de primer grado de pacientes con hipertensión pulmonar primaria, Claro. podés inducir valores desmesurados con el esfuerzo. Para después la tenés a la presión pulmonar dentro del ecoestrés, la tenés en todo lo que son los cursos no cardiopatía. Bueno, está en el ecoestrés diastólico, sumado a la relación prima, tenés la presión pulmonar, lo tenés en todo lo que es válvulas, valvulopatías moderadas, sintomáticas o severas asintomáticas, que es un parámetro de evaluar, si va más de 60 mil, también lo tenés en la valoración de la miocardiopatía hipertrófica, es un elemento más, además de la reversión del gradiente y el grado de insuficiencia mitral. Fíjate, lo normal es con el ejercicio, lo que dice la guía de Cotre, que la valoración, el valor máximo normal con el ejercicio es hasta 43 milímetros de mercurio. Es verdad que en atletas de alto rendimiento se han visto valores mayores de 50 y se consideran normales. Pero si no, en una persona común que no es un atleta de alto rendimiento, tener más de 45 personas con el esfuerzo sería anormal. Pero probablemente en general eso se asocia a disfunción diastólica. Y también es cierto que por ahí, si uno no tiene regurgitación tricuspidia, por ahí las posibilidades de que tenga hipertensión pulmonar son mínimas. Muchas veces cuando uno ve después de la vena cava inferior, tiene un colapso total. Y entonces por ahí hay que darle bolilla muchas veces, en el pasado, al flujo de la arteria pulmonar. No solamente, bueno, todo lo que dijo Marco, o sea, el tiempo de aceleración, la presencia del notch, el BTI en general, porque generalmente los cuadros, sobre todo los cuadros agudos del BTI, bajan rotundamente, por eso la relación con la velocidad de la regurgitación tricuspidia, y eso habla o estima resistencia pulmonar. Hace poco, bueno,
reproduciendo un caso, pero un paciente que encima no tenía ventana, paciente joven, una semana con disnea, había hecho un viaje, encima no tenía ni ventana para externar, para quitarle, no sé, la gota del cruzado ahí, y la tenía en el subsicoideo, tenía una curva perfecta en el subsicoideo, no tenía revolución tricúpide y lo único que tenía justamente es tal cual esa curva que mostró Marco, con un BTI bajo, con el notch y con un tiempo de aceleración de 60, paciente que estaba a 90 por minuto, ya bueno, y bueno, no tengo que coronario, es una joven, pero muchas veces se combinan las cosas como para siempre darle bolilla a lo que veo, a lo que cuenta el paciente, fundamental, porque ese paciente podría haber zafado, o sea, si uno no lo hubiese interrogado, porque el motivo de consulta o motivo de ecocardiograma disnea, y el 80% es disnea. Pero bueno, el paciente joven, aspecto sano, no estaba disneico cuando se cortó, pero prefería, sí, que había consultado al cardiólogo, porque hace una semana venía con una disnea de esfuerzo, chico con sobrepeso y demás, encima que no podía hallar bien la ventana, y bueno, nada, hay que buscarlo. También otra cosa a tener en cuenta, obesos y personas añosas pueden tener aumentos, no sé si fisiológicos, pero sí es habitual encontrar presión sistólica pulmonar de más de 45, ¿sí? En obesos o sea, ojo a no hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar en estos pacientes porque puede incluso ser parte, digamos, de la obesidad o de justamente de los pacientes añosos. Así que eso también es otra cosa. Los atletas también suelen, o los chicos jóvenes suelen tener venas cavadas dilatadas, pero con colapsos normales. Todas cuestiones por ahí hay que tener en cuenta, variantes, ¿no? Que no tienen que ver tanto con la presión en la arteria pulmonar. Exacto. A ver, si no, ¿cómo hacemos en la práctica para valorar presión pulmonar? De un día arrancamos, buscamos el techo. Medimos el gradiente máximo, más la auricular derecha, tenemos la presión sistólica. Y si tenemos una muy linda envolvente, podemos hacer que el BTI más la auricular derecha tenemos la presión media. Cuando no tenemos, a veces no tenemos, buscamos. Cuando es muy poquito, tiramos el continuo, nos sale todo borroso, sí, todo desdibujado, eso no sirve. No medir. Los estudios que han correlacionado con presión pulmonar por tetenismo son cuando tienen una buena curva. Cuando no tienen buena curva y la empezás a buscar y dibujar, la correlación se pierde. Exacto. Es más probable errarle que acertar. Exacto, en esos casos no informan nada. ¿Qué pasa si quiero? Porque hay veces, a ver, no es de rutina que necesitamos en todo paciente técnico normal medirlo, si no encontramos un estero, es como si ahora. Si en un caso a nosotros nos parece útil, digamos, la valoración, tenemos alguna causa, una valvulopatía izquierda, una cardiopatía, no sé, a veces piden también. Si queremos, necesitamos calcular el valor y no tenemos IT, quedamos al flujo pulmonar, a la insuficiencia pulmonar. Cuando hay una línea de insuficiencia pulmonar, la velocidad protodiastólica más la auricular derecha es la presión media arterial pulmonar. Y la presión telediastólica, al final, Marcos, al final, antes de que termine, más la auricular derecha es la presión diastólica de la arteria pulmonar. Entonces, podemos calcular media y diastólica con la insuficiencia pulmonar. No tiene IP, vamos al flujo pulmonar sistólico, al tiempo de aceleración. Menos de 100, más de 100 o 105. Incluso nosotros podemos estimar la presión media con unas fórmulas de Maja, que según es 79 menos 0,45 por el tiempo de aceleración, si es más de 120 o 90 menos 0,62 por el tiempo de aceleración, si es menos de 120. Entonces hay una formulita que podemos estimar la presión media. Yo, no sé, a veces no me dan tanto, pero bueno, es lo que se recomienda. Después hay un montón de otras cosas que ya no tienen, fuera de todo esto, de los grupos de la IP y del grupo sistólico pulmonar, las otras cosas no tienen mucha valorización. Hay veces que no podemos valorarlo bien, no, hay que entender el procedimiento, es decir, no podemos valorar adecuadamente la presión pulmonar. En la conclusión, hipertensión pulmonar, presión pulmonar aumentada, probabilidad. Por eso, lo que hay que informar es eso, es normal, a ver, si uno está seguro que es normal, poner normal o baja probabilidad. Después con ese valor y correlacionando con el otro elemento de la tabla, probabilidad intermedia o probable presión pulmonar. Sí. Probable. Yo, la verdad que no he visto informes que digan eso, pero la realidad es que se debería informar así. Y la otra cuestión es lo agudo, también otra cuestión que a veces estoy pensando cosas que a uno le preguntan en la práctica a los cardiólogos. Sí, es agudo, es crónico. Exacto, es agudo, crónico. Bueno, a ver, decir la ciencia sienta es difícil, ¿no? Pero Marco marcó algunos parámetros, ¿cuáles son los más útiles? Tratar de en un subsifodio medirle el espesor al BD.
un espesor más de 5 milímetros, no hay hipertrofia del bebé, habitualmente habla de cronicidad. La otra opción es la aurícula derecha. La aurícula derecha normal, como la IM. Si una IM se ve, es aguda. Una aurícula derecha normal habla de falta de cronicidad. El otro tema es el signo de McConnell, mostró que no es muy frecuente, pero es muy específico, que no solo es del TEP, sino en realidad el McConnell es de toda causa y proceso pulmonar agudo. Aguda, exacto. Uno lo relaciona mucho con el TEP, pero en realidad cualquier causa, no hay muchas otras causas. Exacto. Sí, porque la izquierda tiene que ser muy importante con un edema agudo de pulmón. ¿No? Claro, una cuerda cheminosa con una IM Exacto. severa aguda y que es muy raro, pero Pero va a estar a 1000 por minuto. casi la única o la causa más frecuente de la práctica de depresión por aguda es el TEP, ¿no? Entonces, pero el signo de McConnell es otro elemento de. El tema del 60-60, un poco, ¿por qué es? No, en el depresión pulmonar no vemos presiones pulmonares mucho más de 60 números, porque habitualmente un TEP hemodinámicamente, digamos, importante, que genera hipertensión pulmonar, suele generar un grado siempre de claudicación ventricular derecha, un grado de disfunción. Y esa misma falla sistólica del BD y el bajo gasto del BD evita que haya valores que el BD pueda generar presiones más de 60. Por eso, en la embolia pulmonar, a veces vos ves cámara derecha, no, pues, tiene que tener presión pulmonar, no encontramos más 50. Es porque habitualmente se asocia a falla del BD y bajo gasto. No lo va a tener. O sea, si tiene un TAPSE de 10, de 15, de 12, no lo va a tener. Paciente trasplante, pacientes con ICC compensado, muy mala función, con tratamiento de calidad derecha, no lo tiene. Después hay alguna cosa también para evaluar el tema de, pero que no se usa en la práctica, si sincero no lo uso, pero es el tema de para evaluar si es pre o postcapilar. Hay algunos parámetros, hay algunos cálculos, algunas fórmulas. Sí, todo. No se usan. Sí, la verdad que sí. No se usan mucho en la práctica. Bueno, y otro elemento es que cuando damos dispersión pulmonar en el paciente, tratar de descartar la pierda. Buscar si tenemos la causa. A veces no podemos, pero siempre, miremos el corazón izquierdo. Sí. Y sobre todo este apartado del ejercicio también, muy atentos a que no esté haciendo, digamos, una disfunción izquierda o una valvulopatía izquierda en esfuerzo, digamos, que nos esté aumentando la presión pulmonar. O sea, tiene que ser de causa vascular esa hipertensión pulmonar del ejercicio, no de causa izquierda. Si no, ya sería, digamos, otra cosa, digamos, no es ese apartado de hipertensión pulmonar del ejercicio. La evaluación de la función ventricular derecha siempre, en todos los casos, no es un parámetro pronóstico de hipertensión pulmonar. Me parece también útil ahí lo que pusiste en el nivel C, del grado de colapso de la vena cava inferior, porque por ahí no es lo mismo tampoco el esfuerzo inspiratorio que está haciendo el paciente. Así que eso es importante. Porque sí que muchas veces se recomienda con modo M. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el paciente inspira, muchas veces el modo M se corre. Sí, entonces sí. estamos barriendo sobre tintos. Así que mucho cuidado con eso. Ver, digamos, si se comporta como uno tiene la mano y demás, en el ciclo, las mismas partes de la vena cava inferior. Hay otro paciente que tiene como un efecto valvulado, como un rodete en la desembocadura de la vena cava inferior, que por ahí incluso muchas veces pacientes con insuficiencia cardíaca derecha y demás, eso no está descrito y hay muy poco en la bibliografía, que bueno, se piensa que es un mecanismo compensatorio también, y luego por ahí encuentra vena cava inferior dilatada y como un rodete, como una pseudoválvula. Y ahí colapsa. Y en esa zona colapsa. Exactamente, se establece gradiente. Sí, sí. Bueno, eso, Sí. si alguien quiere buscarlo, o En general, digamos, la recomendación es medirlo después de la salida de la primera vena hepática y más o menos de la desembocadura en la aurícula derecha entre 1,5 y 3 centímetros de distancia. Ahí es donde hay que medir el diámetro. ¿Por qué todas estas recomendaciones? Porque varía muchísimo el diámetro, digamos, en esa zona de abocamiento de la vena hepática, un poquito más lejos del ventrículo. Entonces, bueno, como para tener un punto de referencia más o menos en esa zona, se puede hacer las mediciones. Además de que una de las dificultades de los pacientes con una reina presente es cumplir cuanto más alta, ¿no? Que esos pacientes suelen tener la cava inferior dilatada y no tienen colapso. Es muy difícil de ver colapso, ¿no? A veces hemos intentado, a veces con médico de terapia que le sacan
el tubo, perdón, el tubo, perdón, si lo desconecta la tubuladora rotativa, para medir ya con la salida es muy difícil de medir. Sí, sí. El paciente tiene RM, pero siempre teniendo en cuenta que puede, digamos, tener un poco de especificidad de acá. Sí, no debería, según la guía, no debería informarse cuando el paciente está en ventilación, no debería informarse, digamos, la estimación de la sistólica pulmonar sumándole la aurícula de ellos. Usamos la velocidad y nada más en esos casos. Sí, la verdad, la cava inferior sirve en el ventilado, en los pocos casos que es hipovolémico, que se ha estado yo. Si es baja, si es menos de 10 minutos, es hipovolémico. Claro. Digo, no en RM. El tema es que no es tan específico para valorar, para decir si está sobrecargado cuando tiene más de 21. Hemos visto a veces una cava de 30 enorme con estas, bueno, eso, ahí muy duda, ¿no? Pero digamos que en valores ligeramente algunos por encima de 21 en RM, a veces. Lo que sí podemos decir que probablemente no le falta precarga, a veces dicen no orina, a veces, bueno, a lo mejor no esté sobrecargado, pero parece que tiene 22, 23 en RM, probablemente no precarga su eso sí. Otra cosa importante es que cuando no tenemos la posibilidad de medir la regurgitación tricuspidia porque no tenemos un buen flujo y tenemos otros signos, ser muy claro en la conclusión de signos indirectos de hipertensión pulmonar. O sea, no estamos midiendo el valor, pero hay signos sugestivos, ¿sí? Porque muchas veces queda a lo mejor en la descripción y si no lo ponemos a lo mejor en la conclusión, el clínico no entiende nada del tiempo del pico corto o algo así, signos sugestivos o indirectos de hipertensión pulmonar. Sumamente importante. Claro, sí, eso es fundamental, ¿no? Si vemos con cámara derecha o una causa, no podemos medir la subjetividad, porque si no quiere que sea subjetivo, bueno, habrá que buscar otro método. De esa forma no se puede estimar la. Claro, tenés un montón de información adicional que te orienta. Lo que se describe es el uso de contraste, ¿no? También para. Sí, es importante. Sí. Eso es muy difícil, la verdad que es lo que está internado el paciente, Sí. uso de burbuja o sangre de plata en burbuja, claro. Porque con eso vos podés incrementar el jet detect, al menos hacerlo más visible y sí, poder alinearte mejor y medirlo. Eso en la práctica. Sí, en el paciente internado a veces a lo mejor agitando un poco el suelo, o sea, vemos alguna burbuja y se puede mejorar. La verdad no lo he hecho, pero no es una mala idea para el paciente internado, que ya tiene la vía. Obviamente no le voy a poner la vía a un paciente ambulatorio para medirle la regurgitación, pero sí en el internado a lo mejor agitando a lo mejor un poco el suelo, ya algunas burbujas te permiten hacer un mejor flujo regurgitante. Sí, eso está bueno porque es algo que se hace diariamente, tal cual. Para no interrumpir, pero siempre te aseguro que estamos viendo que no medir esos flujos de fecado, esas cosas. Ir adivinando, ¿no? Porque pierde muchísima precisión. Hay que dar, no saber las limitaciones. Otra cosa que no mencioné es el tema este de la regurgitación tricuspida. La ventana apical de 4 cámaras es una mala ventana para ir a buscarlo. Hay que hacer una ventana, digamos, enfocada en ventrículo derecho, que es desplazándonos un poco un espacio intercostal a veces más arriba, más hacia el esternón, y que queda focalizado en la válvula tricúpida. ¿Por qué? Porque esa válvula tricúpida está en un plano más anterior y más superior que lo que es el apex de BI. Entonces ahí, cuando la vemos bien clarita, que se va a ver con mucha mejor definición la válvula tricúpida, a pesar de que está totalmente desfasado el ventrículo izquierdo, la imagen totalmente deformada, pero la válvula tricúpida se va a ver mucho mejor. Primero que vamos a tener mejor alineación y además que se va a ver mejor el jet. Ese es el lugar para medir. Generalmente la apical de 4 cámaras estricto, salvo que tenga una ventana hermosa, no va a ser un buen lugar para medirla. Incluso a lo mejor vas a tener un lindo envelope, digamos, de regurgitante, pero la velocidad va a ser mucho menor que si la vas a medir a ese plano superior y focalizado en ventrículo derecho. Eso me había olvidado, es muy importante. Eje corto de grandes vasos. Eje corto de grandes vasos también, pero creo que la mejor, por lo menos en mi experiencia, es ir un poco más abajo, salirse, o sea, es un plano intermedio entre ese eje corto y una apical de 4 cámaras. Está entre medio de los dos, ahí es donde mejor claridad ves la válvula tricúspide y donde mejor te vas a alinear con eso. Incluso hay muchos pacientes que tienen por la anatomía de la tricúspide jets muy excéntricos hacia el septum interauricular, y ahí es muy buena ventana del subcostal, el subsifoideo, para ir a buscar ese jet regurgitante, a veces tener velocidad mucho más alta. Ojo, porque es muy engañoso ese jet regurgitante, a veces parece un flujo divino y en una ventana a otra hay diferencia de hasta 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, buscarlo en varias ventanas y ver cuál es la que mayor te da. Siempre y cuando estés convencido de que ese es el jet regurgitante, que no se esté mezclando con otro flujo, por supuesto. El de mayor, por supuesto. Nunca. Buscarlo todo. Sí. Buscarlo en 4 cámaras, focalizado en PD, buscarlo en el corto, subsifoide, buscarlo en todos lados y bueno.
especialmente cuando no lo vemos bien en un lado o cuando no nos cierra el valor para los amplitudes de lo que estamos viendo en el techo. Bueno, Bueno, chicos, muy bien, muchas gracias. La próxima, la última clase. Gracias.